Ave María Purísima. Bueno, ahora vamos a ver a nuestra hermana Sor María de los Ángeles Orazu. Es una sierva de Dios que ilumina con fulgor extraordinario el nuevo periodo de esplendor de la Orden de la Concepción, nacida en Sumaya en 1873. A los 11 años se inscribe en las Hijas de María. Más tarde aflojó un poco en su vida de piedad, pero pronto se rehizo y emprendió decidida el camino de la perfección apenas cumplidos los 16 años. Deseó ingresar en el convento de capuchinas de Caspe, pero fracasado este proyecto, entró en 1891 en el monasterio de Concepcionistas de Valladolid, a los 18 años de edad. El espíritu de esta monja fue levantado a experiencias místicas muy altas, de comunicaciones divinas con la Santísima Trinidad. Eran visiones intelectuales que llenaban su alma de luz y conocimiento de los misterios de Dios y de sí misma. El itinerario de esta alma tiene bastantes altibajos y claroscuros, pero tenía como espejo a la Santísima Virgen María, de quien decía: las almas que están unidas a María, por muy horrendas que sean las noches y los túneles por donde hayan que pasar, con ella se sufre menos y se pasan más pronto. Llamó la atención por su vida interior profunda y por la práctica de las virtudes monásticas desde que el 6 de octubre de 1892 profesa la regla de las concepcionistas. Postulada para abadesa cuando aún no tenía la edad canónica, desempeñó con gran competencia y mucho fruto de las almas los cargos que se le confirmaron. Este cargo lo desempeñará sin interrupción hasta su muerte. Dejó ante todo entre sus monjas el testimonio de una indudable santidad. Fue organista, cantora, pintora, vicaria, maestra de novicias y sobre todo ejemplar abadesa. Imprimió a la comunidad, en conformidad con su vocación concepcionista, un sólido espíritu mariano. Pero no se trata simplemente de devociones marianas más o menos recomendables, sino de una vida espiritual profundamente radicada en María, la Madre de Dios. La Madre Ágreda supo declarar de modo tan maravilloso en elevadas perspectivas teológicas la excelencia de María Inmaculada, la mística ciudad de Dios. La Madre Zorazu puso de relieve de modo original y nuevo la parte de la Santísima Virgen en los inefables grados místicos de la contemplación infusa. La Madre Zorazu es una de las más notables escritoras místicas de la Iglesia. La Orden de la Inmaculada Concepción ofrece a las almas interiores, en esta hija suya, una aportación extraordinaria para ilustrar la misión de la Virgen en las vías misteriosas del Espíritu. Por mandato de su director espiritual, la Madre Zorazu escribió varias obras de gran valor doctrinal, sobre todo desde el punto de vista místico. La más importante es la titulada La vida espiritual, escrita por mandato del que entonces era su confesor, el dominico padre Alfonso Vega. Empezó a escribirla el 3 de mayo de 1918 y la terminó en noviembre del mismo año. Es en gran parte autobiográfica y su contenido es de tal elevación y grandeza que ha merecido los elogios más entusiastas de los estudiosos de la espiritualidad. He aquí algunos de estos elogios. La experiencia espiritual de la Madre Zorazu es la más importante que conocemos desde Santa Teresa de Jesús a nuestros días. Experiencia muy personal y muy rica, que nos descubre altísimas vivencias hasta ella no registradas, de la unión transformante. La revivencia del misterio de la Trinidad, del misterio del hombre Dios y del misterio de la Madre Divina, son las notas salientes que caracterizan la literatura espiritual zoraciana. Lo más nuevo e interesante en ella es su testimonio sobre la participación de los misterios de Cristo, sobre la convivencia mariana y sobre la dirección espiritual. Se comprende que acreditados especialistas en teología mística consideren a la Madre Zorazu
como una de las más eminentes figuras en la historia de la espiritualidad cristiana. El padre Eusebio Hernández, ilustre profesor de la Pontificia Universidad de Comillas, llegó a escribir en 1950: por su amplitud y altura, no menos que por su originalidad y aciertos en estilo y exposición, es la experiencia y doctrina de la Madre Sorazu, una de las más insignes que registra en sus documentos la historia de la Iglesia. Completa a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz, y no hay exageración atrevida en anunciar que al lado de ambos santos formara la Madre Sorazu la terna de los grandes místicos descriptivos españoles. La aportación que deja a la forma de vida concepcionista es la siguiente: aprende de la vida mariana la identificación con Cristo y anhela participar con ella su vida fundada en Jesucristo. Convierte ese anhelo en un pacto mariano que se cierra con estas palabras: ebria de gratitud, entusiasmo y amor, protesto y protestaré eternamente. Soy toda tuya, y en ti y por ti, toda mi Dios. Soy toda de mi Dios, y en Dios y con Dios toda tuya. Amén. Amor y unión a Dios humanado, o Verbo encarnado, del conocimiento de la infinita bondad y afabilidad del Verbo encarnado, que adquirió mediante la lectura del Santo Evangelio, la llevó a la imitación de Cristo que nos pide la regla. En la vida litúrgica, la Madre Sorazu fue muy amante de seguir el año litúrgico y de vivir en consonancia con los tiempos y fiestas litúrgicas, alimentando su vida de la liturgia, pues tenía la intención cierta de que la liturgia es el camino y medio que tiene la Iglesia para hacer llegar hasta nosotros el mensaje de la revelación. Amor y adhesión a la Iglesia. Ella amaba a la Iglesia, se sentía unida a ella y miraba siempre con espíritu de fe a sus representantes, convencida de que sin esta fe no puede haber una auténtica vida cristiana. Amaba y veneraba al Papa, por el cual hacía incesantes oraciones. Tenía amor a la orden. Todo el que estudie a fondo los escritos de la Madre Sorazu descubrirá en ella una auténtica concepcionista, alguien que vive auténticamente el carisma, persona amante de su orden y de su fundadora Beatriz de Silva. Tenía veneración a la Virgen Bebita, que mandó hacer para devoción de su comunidad. Entre sus escritos están autobiografía espiritual del padre Mariano de Vega Capuchino, correspondencia entre santos, la Madre Ángeles Sorazu, concepcionista. La vida espiritual coronada por la triple manifestación de Jesucristo, la ovejita de María Inmaculada y opúsculos marianos. La oración para tener su beatificación es la siguiente: Padre óptimo, Dios nuestro, dador de todos los dones, iluminador y santificador de nuestras vidas, tú por la Inmaculada Madre de tu Hijo, derramaste maravillosamente las gracias de tu Espíritu Santo sobre tu sierva María de los Ángeles. Si es tu voluntad, glorifica ante toda la Iglesia esta obra de tu poder y de tu amor, y otórganos las gracias que te suplicamos por su intercesión. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Pues esta grande mística ha iluminado mucho nuestras mentes para ir comprendiendo el misterio de la Santísima Trinidad y sobre todo también sobre nuestra Madre Inmaculada. Nos ha dejado muchas luces, ¿verdad?, para que podamos vivir el día al día con entrega hasta llegar a la santidad, porque todos estamos llamados a ser santos, no nada más algunas venerables, sino todos. En lo cotidiano de nuestra vida, si eres mamá, si eres estudiante, si eres hijo, si eres primo, si eres trabajador, todos podemos ser santos. Imitemos a estas santas, ¿verdad?, que con su vida sencilla lo lograron, y pidámosle que nos ayuden también a que nosotros podamos ser agradables a los ojos de Dios. Hasta mañana.